hace cosas raras. Pues bueno, pues me toca los cojones. Con que se vea me vale. Casi damos la bienvenida, arrancamos y mientras tú hablas. ¿Yo? Sí. Pero ni siquiera sé cuál es el tema. No, míralo, está aquí escrito. Camas gigantes, la visita al Toys R Us, los niños que nos encontramos por la calle, haciendo las compras, la niña pequeñita de que tendría 4 años. Yo primero, pero si tú sabes los temas. Tú has estado presente en la mayoría. En todos, de hecho. Así que lo que quiero conseguir es que no haya problema con ese enfoque. Así que, señorita, salude. No que te sientes en mi sitio, que salude. Piña. Que salude. Pues lo lamento, te saliste ahora en mi sitio. Bueno, pues hoy haces tú el vlog. A ver, ¿cómo va esto? Empiezo. Aquí, y en vez de autofoco... Ay, de razón, nunca te quieres salir de acá. Manual. Así. Date quieta para este lado. Voy a enfocar. Bueno, sale conexiones. ¿Y por qué mis boobies? Porque lo que estaba haciendo era enfocarte bien y que no parpadee. Hala, ya puedes volver a tu sitio. La vida. Mira. Está en directo, ¿verdad? Claro. Y te están hablando a ti. Nunca me dices nada, siempre lo pones en directo y nunca me dices nada. Mira. ¿Qué dices? Esos piropos ya son para ti. Ah, pues gracias. Pechonalidad. ¿Pero a mí por qué me das? ¿Por qué te enfocaste ahí? No, y Sí. eso fue la cámara. La cámara ¿Y solita. quién tenía la cámara? Yo simplemente me ocupé de que no hiciera el blink. A mí no me mires. Sí. Pues bueno. Ya. ¿Cuál es el tema de hoy? Camas gigantes. ¿Qué aporte nos puedes dar sobre las camas gigantes? Para eso estás tú, ¿no? No, yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué aporte puedo dar yo? Sí. Entonces, ¿tú para qué Nos estás da un aquí? paseo. Yo te estoy haciendo la entrevista. Ah, que tú me estás haciendo la entrevista. Sí. Si se supone que el personaje principal de este canal soy yo, que tú eres la invitada. No me jodas. Pues nada, que nos fuimos al Ikea y no. No, al Ikea no. Al Nitori. Que nos Ikea fuimos fue lo al- que le dijimos a mi madre para que lo entendiera. Ah, ya. Ya, al Nitori. Nos fuimos al Nitori a ver una ¿Qué coño es cama. camanejo? ¿Camanejo? No entiendo eso de camanejo. Sí, dice, ahora no se mueve de la silla, camanejo. No tengo idea. Camanejo no es un tipo de arroz. No sé, perdón que te corte. Arroz camanejo. Camanejo frijol. Arroz frijol camanejo. Natural de Camaná, provincia del departamento de Arequipa en el Perú. Joder, pues si esto es peruano. ¿Sabes que eres peruano? ¡Hala! ¿No sabes cosas de Japón? ¿No sabes cosas de Perú? No, me había olvidado. Hace tiempo que no como camanejo. Es Se un me ha insulto quedado- suave de procedencia peruana. Se me ha quedado en las judías. Ya, es que ya no digo frijoles, ahora digo judías. ¿Te la fabes? Paves. En tu caso. Pues nada. Pues mira, ya no sabes ni los insultos peruanos. No, ahora soy una frijolita, ¿no? Tengo una cultura amplia, amiga, ¿no? Sí, el problema es que ella es jafu. Debería de saberlo, por lo menos esa parte. Ya. No sabe ni una ni la otra. Ay, Dios mío. Bueno, Ya, tú cállate.
Yo callo. Venga, Ya, continúa. sigue contando. ¿Qué te estaba diciendo? Las camas Ah, gigantes. sí, las camas, que nos fuimos al Ikea, al Nitori a ver camas y solamente había una cama de medio metro, ¿no? Medio metro Así de no- exhibición, Mm. nada más. Pues nada, nos tuvimos que regresar. Todo estaba cerrando igual. Mm, ¿Y qué pasó en ese día? ¿Qué más pasó? Aparte de que cuando llegamos todas las tiendas estaban cerrando. Hiciste tus primeros minutos de gloria. En el blog. Ah, mandemos a... Que me da vergüenza, pues. Ay, te da vergüenza. Pues es lo que hay. Hizo su primer mini corto de blog, por así decirlo, de alguna manera. Porque estamos por allí de paseo sin más. Y me insistió, va, graba algo de por aquí, no sé qué, tal. ¿Qué? No, nada. ¿Ah? Prosiga. Me insistió en plan, graba algo por aquí, tal, no sé qué, estamos haciendo esto. Ya que estás, ponte a grabar algo. Y yo, bueno, vale, venga. Me puse a grabar. Y me puse a grabar lo del Toys R Us, que será de lo que hablemos después. Que pareció un poco interesante, la verdad. Y para acabar el blog, que ya veréis dentro de 2 semanas, creo. Pues aquí la jefa sale despidiendo. ¿Por qué? Pues porque se me olvidaba a mí despedir. Y entonces pues aprovecho ella para hacer la entrada triunfal. Lucho. Y el tema es que, bueno, últimamente, ¿quieres contar a lo que quieres dedicarte? Pues sí, me gustaría hacer más pintura, porque es un hobby que lo he tenido desde muy niña. Y nada, me gustaría hacer directos, ¿no? de pintura, en acuarela. Entonces ahora ya lo primero sería, en vez de mirarme a mí, mirar a la cámara, que son los que te están mirando. Vale, pues eso, que hice un directo hace poco en tu Twitch, pero como fue mi primera vez, pues estuve todo el tiempo callada. No hablando con nadie, No, pero a su puta bola pintando. ya es que es verdad, es que me concentro tanto que me olvido, no estoy en la pintura. Claro, Pero será algo que A ver, tenga yo lo que entiendo, corregir. yo lo entiendo, ojo, porque yo cuando juego a videojuegos de primeras, sobre todo cuando estaba jugando al LoL y tenía que hacer streaming y demás, no podía leer los comentarios. Ahora la parte positiva es que tengo dos pantallas, tengo una ahí y tengo la otra aquí. Aquí juego y aquí leo. Entonces eso facilita mucho. Tú en tu caso pues solamente tenías el papel y la pantalla, papel y pantalla, no tenías mucho más que romperte la cabeza. No, pero Pero es vamos a intentar pero hacer... es que tú tienes experiencia. No te creas. Desde la época que estabas haciendo tus trucos con tu control, no sé qué. Eso, O sea, hace- eso salió en un vídeo especial en un All Week Japan, así que mucha gente probablemente no la haya Cuando visto. Jichan tenía recién 20 añitos. O sea, hace muchos siglos atrás. No, pero en realidad yo Nada. empecé a hacer el mono en vídeos antes. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacías aparte del control? Ah, no, eso no. Antes, cuando era más pequeño, yo ya desde que tenía pocos años, mi padre me grababa. ¿Ah, sí? Y hay vídeos míos. Quizás la próxima vez que vayamos a España, quizás, y solo quizás, puedes ver algo. Vale, Pues fotos viste, sí. pero vídeos no. Excepto el que me mostraste ese día. ¿Qué vídeo? El del control. Y de otra Ah, no, cosa pero, más. pero eso está en YouTube, hombre. No, me refiero a Ah, cintas, no sé. cintas de VHS y cintas de cámara de grabar que tenía mi padre. Vale. Y mi Rubén ahí de pequeño vacilando. Con pocos añitos. Oh, Y haciendo un futuro cosas. payaso. Sí. Pero sí. Gofkey se pasa por a saludar. Hello, dice. Y Saltamontes también. Hola. Pues nada, eso. Entonces vas a empezar a dibujar y vas a intentar streamear cosas de dibujo. El tema es que queremos poner a ver si con la tablet puede hacerlo mejor que con el papel. Porque le intenté enfocar con la cámara y enfoca bien, pero entonces no se le ve la cara a ella. Entonces no puedes ver el proceso entero. O ves el detalle del dibujo,
o ves la cara de ella. O sea, no se puede ver todo. Entonces la idea para hacerlo así, que lo haga digital en vez de lápiz. Es que intenté hacerlo, pero no tenía Wacom. Lo hice en mouse. Con el mouse es muy difícil dibujar. Entonces me demoré un poco más y es más tedioso, ¿no? Creo que por eso no funciona mi ratón en condiciones. Lleva estos días jodido. No, el no, clic eso es izquierdo. porque tú juegas todo el día. No me eches la culpa ya. No. Sí. Estuviste ahí dando muchos clics. Mentira, Muchos clics. mentira, No, que va. mentira. Y eso pues lo puedes hacer igualmente con la tablet, que te lo dije. Que Bueno, dependiendo sí, de lo quiero probar con la que tablet. apretaras. Vas a tener que estar quieta porque si no se va a estar escuchando el ruidito de la silla todo el vídeo. Vale. Yo sé que estás Perdón. nerviosa, sé que estás rum. Y yo creo que eso se va a escuchar me voy mucho. A ir yendo, entonces mejor. Quédate aquí, deja de irte. Ay, ya está bien. Pararás. Tableta digital, claro. Pues sí, una Wacom. Es que, y sin Wacom, no necesitas Wacom. Es que es mucho más práctico la Wacom. Bueno, pues ahorra y Pues sí. la compras. Pues como no tengo ahorita, pues a mano. No, con la Con tablet. acuarela. Con la tablet mía. Te he dicho, con mi tablet tú puedes pintar. Sí, puede ser. Claro está que con la Wacom pues tengo más opciones. Con la tuya es mucho más básica, pero gracias por prestarme. Lo tomaré en cuenta. Está bien. Y no pide donaciones. Oye, si eres capaz de dibujar cosas, empiezas a streamear y a la gente le gusta lo que haces, hay gente que te dona y tú puedes coger y el dinero que saques de ello lo empleas en comprarte un ordenador, una Wacom o lo que sea. Pues ojalá Y eso que, te sirve que a para la seguir gente le haciendo. gusten mis dibujos, ¿no? No sé. Altamontes dice, también para cuestiones de la escuela ocupa una. A ver, yo cuando me compré la tablet, me la compré precisamente para estudiar, para tener que meter todos los libros ahí en la tablet, en lugar de tener que andar con 40.000 millones de libros allí, pues coges, metes todo en la tablet en PDFs, mucho más cómodo, además como puedes escribir y demás. A ver, los que habéis estado viendo el curso de japonés, visteis que lo hacía todo con la tablet, escribía ahí y demás, y era mucho más práctico. Que no tener que andar con el ratón ahí es incomodísimo. Pero bueno. Sí, es lo que tiene. Y para pintar, pues tú tienes porque puedes calcular la presión. Esa tiene para calcular la presión. Dichan, cómprale una tableta digital, claro, ¿Ya ves? como me sobra el dinero, Zach. Yo hago el llamamiento de que el que quiera donar para darle una tablet digital y que pinte, una tablet digital, no, una Wacom. ¿No? Sí. Sí, una Wacom. Pues un agua con el que quiera donarle para que se compre la puta tablet y que haga sus directos. Que dibuja muy bien, ojo, o sea, no es tontería. ¿Dónde tienes el dibujo que hiciste? Espera, que voy por él. Adentro. Quédate aquí. ¿Me vas a dejar Sí, sola? sí, ¿De habla. qué voy a hablar? Del Toys R Us. Bueno, ya que te vas, a ver qué puedo contar. A ver, algún chisme que Chan no está. ¿Qué puedo decir? Ah, sí. Te toca lavar la ropa hoy, ¿ya? ¿No has lavado la ropa? A la gente le interesa exactamente. Es que llegó muy rápido, pues no podía hablar más chisme. Mira, a ver. Esto lo ha pintado a acuarelas. Bueno, acuarela no, No, es en al óleo. acrílico. Acrílico, bueno, pues eso. Esto es lo que estuvo pintando el otro día en el directo. Empezó a hacerlo y luego dejó de hacer directo y se quedó haciéndolo pues offline. Y luego esto Ah, ese está todavía en proceso, detalles que tengo que aún arreglar. que igual no se ve por las sombras, pero bueno. Está dibujado. Putas sombras. Así, quizás. Está dibujado y luego lo empezó a pintar. Y ala, Es de no, tu amigo de Luis. de Luis, que me mandó a hacer un personaje. Que por cierto estoy esperando el cachopo. Y bueno, y acá lo estoy terminando. ¿Pero si te lo en la dio? cuarentena. El cachopo, ¿no? Claro, no llegamos ahí. Hostia, es verdad. ¿Qué fue lo que te dio en sustitución? ¿Que te dio algo? Trae que te lo llevo. No nos dio. Sí, algo dio, ¿no? No, no importa, es broma.
luego le mandamos este vídeo. Vale, porque le di a él la mano alzada, le di un boceto, ¿no? Pero no el acabado final. Por cierto, está un poco húmedo, ten cuidado. Estoy acostumbrado a tratar con cosas húmedas. Ah, sí, estás acostumbrado. Entonces vaya a lavar los servicios. Eso no está húmedo, eso está seco. Está mojado ahí, está remojando. Dinos cómo la tiene pequeña Yi-chan. Bueno, buen comentario. Godkey, ¿está guay o el normal que también acepta el pen? ¿Cómo? Ah, por el iPad Pro. Lamentablemente yo he probado iPads y no me gusta para nada. Prefiero la tablet de Samsung precisamente por esto. Por el S Pen. Sirve muchísimo, se nota muchísimo. ¿Cuánto tiempo tiene ya? La tablet. Ah. Me la compré poco antes de venir aquí. Vine en el 2019. Pues la compraría en el 2018 por el Black Friday, creo, o por el verano fue. Para estudiar kanji antes de venir. Verano de 2018, pues 2 años y medio. Está bien. Está de puta madre. Mira todo lo que hace. Claro, lo usas todo el día hasta para ir al baño. Claro. Y quien esté libre de no llevarse un dispositivo digital al baño a cagar, pues que tire la primera piedra. Así de claro. ¿Quién no ha ido nunca al baño con el móvil, con la tablet, con la consola? Tú también vas con el móvil, así que no jodas. Mentira. No, tú no cagas. No te jodes. No hago. No. Como a Kemi. No, tú no. Tú peditos de princesa y ala. Godke dice, yo lo uso y me va bien, pero no puedo comparar, no he usado de Samsung. Y es que, a ver, cuando enseñaba inglés en la escuela teníamos los profesores iPads y trabajábamos siempre con iPads. Pasábamos la parte de los libros, los pasábamos a books, me parece que se llama ebooks, bueno. Y desde el ebooks podías pintar y demás, pero era con el dedo, no tenías pen. Entonces, bueno, a la hora de escribir y demás, tampoco es que fuera muy preciso. A veces llegabas a la esquina y no te reconocía el dedo, entonces se cortaba, a lo mejor tenías que hacer ahí zoom, tenías que andar retocando si querías andar haciendo cositas así. A lo mejor para hacer una flecha gigante tal, no se te complica mucho. Pero en el tema de dibujo no va a poder pintar con el dedo. Entonces va a necesitar la precisión. Y la precisión que tiene esto es buenísima. O sea, de dibujos, yo qué sé. De hecho, tú pintaste un dibujo aquí. Empezaste a pintarlo. Un unicornio, No creo que era. recuerdo. ¿Ah, sí? Me parece que sí. Creo recordar que sí. A ver. Estos son míos. Ah, las imágenes que están ya predeterminadas. Hay imágenes, mira qué pintura. Mira cómo pinta Yi-chan, ojo, no se ve. Bueno, os lo creéis y ya está, que se ve bien. A ver si le puedo bajar el brillo. Así. Lo veis mejor. Eso lo pinté yo. Está bueno. Y luego pues con distintos métodos de colorear también. La habitación esta también. ¿Tú no has decorado así el cuarto? ¿Qué? Tú has decorado el cuarto del mismo color. Joder, y la ciudad esta, con el paso peatones. Cuando me aburría al principio con la tablet pintaba mucho. Y el tuyo pues no sé dónde está. Debería estar más para arriba. No sé. De los últimos. No sé. O igual es que como no terminaste de pintarlo. No tengo idea. Con esta aplicación, por ejemplo, tienes desafíos. Hay gente que dice, vamos a dibujar una ballena. Del 1 de febrero al 15 de febrero. La dibujas, la pintas y todo. Vamos a dibujar un puente, vamos a dibujar puertas, vamos a dibujar fuegos artificiales, muñecos de nieve, etcétera, etcétera. Tienes distintos retos. No sé lo que te dan. Qué bonito. Y luego dibujos desde cero, mira. Paisajes, etcétera, etcétera.
Esto para que lo veáis vosotros también. Que bien pensado. Estos son dibujos hechos por gente. ¿Vale? Y... no, la tarta no, coño. Está bonito. Así es como lo pintan. Y ves el procesito de pintura, etcétera, etcétera. En 35 segundos está resumido cómo va pintando todo. Está bonito. Y yo sé que tú tenías por ahí algo pendiente. De hecho, la gente luego te puede dar like y demás, añade las creaciones a sus favoritos. Todo ese tipo de tonterías que te hacen, pues bueno, un poco de feedback por parte de la gente. Pues no sé dónde está lo tuyo, la verdad. Se fue a la M. No sé dónde está. Vale, da igual. Bueno, pues no importa. Pero puedes ponerte a pintar cuando te dé la gana. Y si no, seguro que hay 1000 aplicaciones más en las que puedes utilizar la pintura y el S Pen. Vale. Te lo busco y ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Zack, te voy a quitar eso. No. Porque no sabes dibujar, ¿verdad? No. Lo primero que no sé dibujar. Eso es bueno. Lo segundo, pues... No te voy a dibujar desnuda. Puedes. No. Otra cosa es que lo muestres. No, yo prefiero fotografiarte y punto. Ya está. Yo soy un artista de la fotografía. Soy fotógrafo. Ven, que te hago una sesión de fotos. ¿Me vas a hacer una sesión de fotos así? Una sesión de fotos desnudas, sí. Todos los fotógrafos hacen sesiones de fotos desnudas. Ah, sí. Todos, sí. ¿Tiene catálogo? Si quieres ser famosa, tienes que hacer algún desnudo. No, gracias. Prefiero el anonimato. ¿Qué comentan por aquí? Ven acá. Ay. Mira, que te preguntan. Hay muchos comentarios ahora. Te pregunta... A ver, vamos a empezar por arriba. Yo se me había... esto fue de antes. Saltamontes te pregunta que dónde eres. Soy peruana japonesa. Y Gozke dice, claro, para eso está el lápiz. Pues sois los dos como artistas, que flipe. No, olvídate, yo no sé pintar. Yo lo que pasa es que hago mucho el gilipollas, que es distinto. Pero no tengo ni idea de pintar. Esta me empieza a decir, ay, es que los toques de color, es que no sé qué, esto por aquí, porque necesita este claro, esta iluminación, esta luz. Yo pinto y punto, y queda como queda. O sea, 3 cojones me importa. Ella no, ella es en plan, esto tiene que ser así porque tiene que... La luz, porque los colores, la combinación de colores fríos, cálidos. No tomar por culo, no tengo ni idea de eso. En mi vida estudié. Y pintaba como el culo de pequeño y sigo pintando mal. Lo que pasa es que lo hago como me viene. Pero, por ejemplo, para fotografía sí. Para fotografía sí tengo más de idea. Un poco más. He estudiado un poquito. Eso sí. Pero dibujar, ni idea. Pintar, menos. Ya veis, joder, ya veis los thumbnails de los vídeos que subo. O sea, son un poco cutres. Alguno me ha ayudado a ella, tengo que decirlo. Le cojo y le digo, bueno, esto ok. Me dice, eso, cambia la letra, pon esto así, esto no sé qué. Bueno, si tú crees que está bien así, pues déjalo así. Digo, gracias. Tampoco es que yo dibuje bien, o sea, yo creo que todavía estoy aprendiendo. Pues si tú no dibujas bien. Cristian, hola, ¿qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué más? Vos que dices, están súper los dibujos. Ay, gracias. No eran los tuyos, eran los míos. Ah, bueno. Gracias. La de Adobe está guay. Ah, sí. La de Adobe, supongo que te refieres a la aplicación. ¿Hay una aplicación de Adobe para dibujar? Claro, para diseño, Illustrator, Design, Photoshop. Ahí los tengo instalados. Sí, Solo pero me problema refiero es- para la tablet. Para la tablet sí hay. Nunca pinté Photoshop en la tablet. Sí hay. Pero lo he visto en el App Store. Ajá. No sé en el Samsung. Sí, en Google también. A ver, coño, aquí tengo Lightroom metido. Pero que nunca probé, digo.
Lo tenía en el ordenador. Mira, Lightroom. Y tengo otras mierdas de fotografías, pero no tengo de dibujar. ¿Ah, sí? Claro, Nunca me has mostrado. para editar fotos. Ah, pero Lo nunca que- editas ahí, ¿ah? No las edito en Todas el las ordenador. haces en el ordenador. Claro, Hoy tengo pintura. pero bueno. ¿Qué tal en el trabajo, Rubén? Dice Cristian. Pues muy bien, la verdad. Empezando ya cosas nuevas, siguiendo con las antiguas, pero bueno. Hay una que es como si pintaras con acuarela, que está genial. Sí, de hecho es que tiene la aplicación que enseñé antes de PenUp. Es así, es como si pintara, tienes distintos tipos de... ¿Pinceles? Sí, porque algunos son rotulador, Mm. pero sí. Hay otros que son pincel, otros lápiz, rotulador, subrayador, tienes de todo. Mm. Y está guay porque es lo que te digo, tiene sensor de presión. Entonces, dependiendo de lo que presiones, se nota más, se nota menos. Y luego aparte le puedes controlar las transparencias. Ah, sí, todo tiene Claro. en tu tablet. Claro. Muchas gracias. Sí, hombre. Pero ni lo usas ya. No, la verdad Tienes es que no lo nuevo uso. juguete acá. ¿Cuál? ¿La Switch? Todo esto. Pero la Switch no es nueva. La Switch ya tiene tiempo. Ya, pero estás todo el día ahí. Pero es mi tesoro. Ay, qué egoísta. Mío. Ella vino a mí. No, pero por ejemplo, para cuando quieras hacer un directo, yo no tengo ningún problema. Yo te la presto, te pones ahí a pintar, haces lo que te dé la gana. Estás tirada ahí si quieres en el sofá cama, Vale, gracias. en plan vaga. Que te ve todo el mundo tirada pintando. Y ya está. Gracias, lo tomaré en cuenta. No hay de qué. Todo está grabado. Sí, sí. Pero ya te lo dije 20.000 veces. Vale. Ahora tú puedes coger y utilizar una pequeña encuesta. No sé si puedo poner una encuesta desde aquí, usando Streamlabs. A ver. Vamos a probar, ¿eh? Ujú. Vete contando algo mientras. A Cuenta las ver. aventuras en el Toys R Us. ¿En dónde? En el Toys R Us. ¿En el Toys R Us? La tienda de juguetes que fuimos. Ah, vale. No, que estuvo guapo la tienda, la verdad. Encontré muchas muñecas con las que yo jugué de niño. Que de verdad me dio ganas de comprarlas casi todas. Porque me recordé mi niñez. ¿Y qué más? A ver. ¿Qué más vimos? Los Power Rangers. Toda la generación creo que era. Sí, pero porque era un especial del que 35 me parece que era o algo así. No sé, de tu O época. 45 aniversario. Pero no era de los Power Rangers, era de los... Bueno, Desde los Power Rangers japoneses. sí. Sí. Y vi también un Power Ranger de Hello Kitty. Power Rangers de Hello Kitty. Había uno. Eso no lo vi yo. Sí, yo lo vi. Yo no lo vi. Vale. No me acuerdo. De ahí chocolates, habían el... ¿Cómo se llama? El Pokis. El El Pokis Pok- del tamaño de tu cabeza, también grandote. Gracias por llamarme cabezón de gratis. A ver si puedo poneros... A ver... ¿Os gustaría ver directos de dibujando? Opción sí, sí. No, no. Y si esto lo hago así, y ahora empiezo haciendo esto. ¿Cómo que hay una...? No. No me jodas. Streamlabs, no me jodas, Pero sigue contando, tú ignora lo que yo estoy haciendo. A ver, ¿qué más? Vimos precios de juguetes para bebés y nos salimos corriendo porque estaban re caros, de verdad. ¡Qué bárbaro! ¿Qué más? A ver... Ah, las muñecas estas japonesas. Que las pones ahí, lo sacas para días especiales. Que estaba... ¿Cuánto estaba la muñeca, Rubén? ¿100.000 yenes? Las que estaban Ah, en la las vitrina, del Hinamatsuri. que son muy bonitas, que solamente las puedes sacar en un día especial como adorno, que no pueden jugar los niños. Claro. No entiendo para qué sacan esos juguetes para el día del niño cuando el niño no puede jugar, pero bueno. Ay, no sé, no se puede o no sé hacerlo. Hijo de puta. No. Ah, porque lo tengo puesto en Twitch. Mierda. Ah. ¡Ah! Te odio.
Maldita sea. Porque de aquí debería de coger, cambiarse a YouTube. Entonces aquí en YouTube pongo la poll que acabo de hacer ahora. ¿Quién es el asesino? Sí, para lo cuando hacía Ah, ya. Among Us. Sí, sí. Sigue contando, no te quedes callada. A ver, ¿qué más? Ay, este muñequito que es tan popular acá, las cobayas. ¿Qué cobayas? Cobayas, unos muñequitos pequeñitos que ahora tienen, no sé, su casita, tiene el otro su tienda, 50.000 accesorios, todos caros por cierto. ¿Y qué más? No sé. ¿Qué más vimos? ¿Qué otros juguetes? No sé, a ver, tú cuenta algo. Yo estoy concentrado en poner esto, pero va a ser que no se puede poner una poll. Una encuesta. Como lo tengo linkeado a Twitch, sale por Twitch. No sale por aquí por YouTube. Shoganai. Pues nada, que te digan ellos directamente de viva voz si les interesaría verte dibujar o no. Así te puedes hacer una idea con un pequeño sondeo. Viva América, dice Saltamontes. Adobe Fresco, creo que se llama. Voy a buscar a ver. Pintan a mí novia de Jichan. Mándame tu foto. Pero no impúdica, por favor. Es que... Si primero le dices, mándame una foto, yo ya lo estaba imaginando. Lo que te va a mandar. Va a mandar una fotopolla seguro. Adobe Fresco. Hostia, pues sí. Draw and Paint. A ver. Espera, no. No sale. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop Sketch. Adobe Illustrator Draw. Autodesk Sketchbook. Es que nunca he trabajado en eso. Siempre lo he trabajado con el ordenador. No sabría decir si son buenos o no. App de dibujar y pintar. Ah, el Ibis Paint X, esta la tengo. Esta es buena. ¿También es para pintar? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Oye, esta sí está bien vieja, ¿eh? Suena mucho. Ha trabajado bastante aguantando tu cuerpo el año pasado. ¿No será aguantando tu culo? Pero si yo recién lo estoy usando hace Pues por eso poco, chirría. pero siempre ha sonado. Sí. A esto creo que lo hice... Sí, estos cepillos de dientes son de cuando estaba dando clase. ¿Tú dibujaste eso? Tuve que colorearlos y les puse distintos colores y demás. Porque con la mierda del iPad no podía. Era muy incómodo, muy engorroso. Entonces mira, tienes para pintar desde cero. Pero muéstralo. No se ve por el brillo de la pantalla precisamente. Coñazo tener que hacer esto. Así. Los cepillos de dientes para cuando estaba dando clase. Había una de las horas en las que tienen una tarea de imaginación, por así decirlo. Y dentro de esa hora hacíamos, por ejemplo, yo qué sé, vamos al tren, vamos al supermercado a comprar, vamos a lavarnos los dientes. Y entonces así practicaba a los niños en inglés, todo, cómo hacerlo, pues coger y yo qué sé, las acciones de enjuagarse la boca, de lavarse los dientes, ese tipo de cosas. Esa silla ha hablado bastante, sosteniendo tu culo, Jichan, suena mucho, chirría. Mira que YouTube ya te coge y ya te pone los mensajes filtrados, ¿eh? Entonces mira, brocha. Coges la brocha y puedes elegir pluma suave, fuerte, difuminado. Ah, pues está guapo. Tienes un montón de cosas, aerógrafo. Yo qué sé, le puedes poner aquí grosor de inicio, grosor del borde, opacidad de inicio. Esto te puedes poner un día y trapicheas, mira.
Al principio haces así. Esto lo calcas más. A ver. Ah, pues está bien. Y ahora calca. Calca. ¿Sabes lo que es calcar? Sí. Hacer fuerza. Estoy haciendo fuerza. Pues como no hagas más... Mira, ahora sí haces fuerza. Y sale más gordo. Gracias. Bueno, pues ahora se va a poner a pintar los lapiceritos al revés. Los lapiceros no, los cepillos de dientes. ¿Qué? Sigue el directo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dicen por aquí, a ver. Sí, me llamo Cabezón de Gratis. ¿Cómo te llamas? Dice Saltamontes. Es que tengo muchos nombres. Eso es una buena pregunta, Saltamontes, porque tiene 3. Tengo 3 nombres. A ver. El primero, ¿cuál es, Rubén? ¿Estás segura que quieres dar todos tus datos? ¿Así? Sí. ¿Sí? No. 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 Di uno y ya está. Andrea. Ah, ¿ahora quieres decir ese? Sí, nada más eso. Ah, bueno. No vas a decir el japonés, no vas a decir el por el que yo te llamo, que será el que más se escuche. Yaka. Sí que al final... Habla pues. No, no. ¿Cómo me llamo? Tú di el que ¿Cómo me quieras. dices? Yo te digo Caro. Ya, ese es mi nombre. Pues ya está. Ya. Pero se supone que así era como te llamaba yo nada más. ¿No? Este, ya, pues, pero ahora estoy saliendo en tu directo, pues ya la gente me está viendo. Pues entonces dices, me llamo Emiko, ya está. Y no dices más. Vale, No sé. Lo lógico. vale. Bueno. Ay, ya me dio vergüenza, yo me voy. Ah, ven acá. Dice que no, es broma, soy casto y puro, sí. Por la oreja. Y por la oreja, creo. No se ve, lo siento. Bueno, ya se verá, no te preocupes. Pondremos un día la tablet aquí conectada al ordenador, como lo hacía con lo del esto. Con lo del curso de Japo ya se podrá ver lo que pinte. O un día yo hago un directo, pongo en pequeño la cámara de la tablet y tú te pones a pintar tus mierdas mientras yo hablo. No. Ya está. Muy buenas, pues sí me gustaría ver. ¿El qué, papa? Ah, los dibujos, puede ser. Vale. Que le gustaría verte dibujando. Ay, gracias. Dice, qué graciosa. Dice, dalos todos, no pasa nada. Puchunguis le dices. No, Puchungui no le digo esas cosas. ¿Qué es puchunguis? Yo qué sé. Supongo que será un apelativo cariñoso, como decir cariño, vida o algo así. No sé. Ah, no me digas así. No me digas puchunguis. Mira, ella sí que tiene un nombre muy, muy guapo. Y muy, muy raro. Saltamontes. ¿Así cuál es? No sé si me dejará decirlo. Ya te lo diré después. Pero es un nombre así como muy... Kawaii. No, azteca... Inca, maya, mátame saltamontes, no sé lo que había en tu país. Es como... Quetzalcoatl. ¿Eso de qué suena? Mexicano. Maya o algo así. Es que no sé... No distingo las culturas. Es maya. Bueno, pues eso. Algo así suena. Ah. Tiene un nombre así. Ah, vale, qué chévere. ¡Ah, qué chévere! ¡Ahora sale mexicana! ¡Ay, güey! ¡Qué guay! Los dibujos, ¿ves? Ya confirma. Ah, vale. Lo digo, vale. No me acuerdo cómo era la pronunciación. Choltic. Yo creo que pequeño saltamontes se... Xochitl. Wow. Xochitl. Ah, vale, qué bonito. Creo que era Xochitl. Es que no me acuerdo la pronunciación. Xochitl, creo que era. Ah. Pero suena así, ¿Es maya? supongo. ¿De dónde es Saltamontes? ¿No es maya el origen de ese nombre? Es lengua nahual. Nahual. Mm, Vamos a ver qué significa eso. Náhuatl.
náhuatl o mexicano es una macrolengua yuto-nahua que se habla en México. Bueno. No vas a decir nada de los mayas para que yo lleve razón, Wikipedia. Imperio México. México Tenochtitlán. No puedo leer eso. Tenochtitlán. Mierda. No. ¿Qué? ¿Qué? Es una lengua indígena, pero no parece que tenga que ver con lo que yo estaba diciendo. Entonces no puedo ni cogerlo con pinzas por donde yo quería. No parece nada de eso. Bueno. Pues da igual. De la lengua náhuatl, que a mí me sonaba a Quetzalcóatl. Y conozco a Pégale, Quetzalcóatl. pequeño saltamonte. Y yo conozco a Quetzalcóatl por el Final Fantasy. Ya está. Ah, sí, yo lo conozco por los Simpsons. Hay un capítulo de La Casita de Terror. ¿Qué? ¿Sale Quetzalcóatl? Sí, o algo así. El fin del mundo. ¿No lo has visto? Bueno, sí, me he visto todos los capítulos de los Simpsons, pero no me acuerdo. Bueno. Significa flor. Ah. Vale, muy bonito. Entonces el caso. Que al final no hablamos de todo, verás. Nos quedan 15 minutos. Y ¿Cuál no era vamos... el otro tema? Los Ya me niños en la olvidé. calle. Ah. Lo que nos encontramos antes. Ah, vale. De la niña que se cayó y que por primera vez vimos a un papá que recogió a la niña. Eso hay que contarlo. Eso nunca pasa acá. De verdad era para tomarle una foto. Porque la niña se fue de cara y el papá fue corriendo a recogerla ahí. Y eso no se ve así nomás, ¿verdad? Explícalo. Sí. Vale. No, ya yo conté, ya di mi aporte. Puede usted también contar. Pues sí, normalmente aquí los niños parecen de piedra. O los padres parecen insensibles. Pues se mete una hostia al niño jugando en el parque, o se lo mete una hostia al niño corriendo por la calle, y los padres, venga, levántate, ala. Y hay niños que ni lloran siquiera, o sea... que sí, parecen los niños de plástico, porque de verdad que se caen horrible y se levantan como sin nada, y el padre está ahí al frente con el celular ya. ¿Listo? Ya, vamos. Básicamente. Sí. O sea, en España, por ejemplo, tenemos todos los parques con gomas y demás. O sea, para que los niños no se hagan daño los parques. Ya hice un vídeo hablando sobre los parques aquí en Japón y el parque está en tierra viva. O sea, te despellejas las rodillas como cuando yo era pequeño. Llegabas al parque, te despellejabas las rodillas, los codos, las manos. Lo normal. Ahora con la goma, pues no tanto. Se evita. Aquí no. Eso no lo hay. Son los parques así. Luego los niños se caen, se meten unas hostias considerables. Y los padres no van, no les hacen nada. O sea, se levantan y punto, ya está. La mayoría o se quedan ahí llorando un rato, o se quedan ahí parados, o se levantan. Pero los padres no van. Y hoy vimos por primera vez eso. ¿Verdad? Y nos llamó la Era atención. para tomar una foto, de verdad. Yo me quedé... No lo puedo creer. Ah, mira. Saltamontes confirma, dice que Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Pues a lo mejor está relacionado la lengua náhuatl y los mayas. No sé, yo voy a Así investigar eso. Y bueno, ¿qué más? Porque vimos más niños, no solamente la niña que se metió la hostia. En la tienda, ¿recuerdas esa niña tan bonita? La- Llamándole a su papá, mira qué bonito que este juguete. Y el papá más... Ay, Ah, en el Toys R Us dices. Sí. Ah, sí, es verdad. El padre iba así con una cara de... era como si hubiera pagado todos sus recibos, digo, ¿no? Una cara de palo. Estaba hasta los cojones ya de estar allí, se le notaba cansado. Pero no, hombre, no, me refería por ejemplo a los niños que nos encontramos hoy. La niñita de 4 años que nos encontramos paseando por aquí sola, ¿Verdad? cruzando la calle, la madre que la parió. Es que ni siquiera miraba... Estaba en el medio de la pista y no había ni un adulto. ¿Y Pero dónde están los ella padres? solita mirando para los lados antes de moverse y ting, ting, Sí, saltando. o sea, eso solo puede pasar acá porque en otro país ya la Es niña que es un- estaría ya en otro país. Sí. O sea, totalmente inesperado. O sea, a ver, yo ya estaba acostumbrado a la seguridad de Japón, ya estaba acostumbrado a ver niños en el metro
con su tarjetita pi y se Ah, van sí. y demás, vale. Pero no sé, es que me sigue llamando la atención ver a los críos por ahí. Que tendría 4 años, tendría. Sí. Era un retaco de cría. Era casi un bebé. Y Es más, me dio miedo, pobrecita, casi me acerco. es que era, me dice ella, no se habrá perdido. Y no, porque se va a perder, deja a la niña que va por su camino. Y dice, ¿no le decimos nada? Y no. A ver si te acercas, luego viene la niña gritando, policía o algo. No. Este Guiri me quiere robar como la... Te vuelven a parar la policía como siempre. Decir, la policía decir, otra vez estás acá. Y luego el niño de las compras. Ah, Ese fue muy ¿verdad? gracioso. Sí. Le mandó la madre la nota y se le veía mirando kanji porque tenía algo escrito en kanji. Y se quedó así mirando, en plan... un buen rato. Hasta que Pero- finalmente vio el kanji allí y dijo, ah, esto, vale, ya está. Pero es que era un niñito así pequeñito con su canastita, su lista, mirando los huevos, mirando los precios, o sea, porque él le También, di- sí, sí. y se llevó el más barato y afuera estaba ya su canasta organizada en su carrito, o sea, en su bicicleta, y yo, Afuera tenía la bici con el casquito, con el... ¿Qué más tenía? Tenía no sé qué más. Algo en la cesta tenía, no me acuerdo qué era. Ah, Y no sé, me resultó muy gracioso porque el niño todo súper mayor así con la mochila para que luego cuando terminara de comprar, en vez de tener que llevar bolsas, lo lleva en la ya mochila, estaba con no su gastas bolsita bolsas de y demás. tela y... Y el niño todo feliz haciendo la compra. ¿Qué debía de tener ese crío? ¿6, 7? 7 años. Sí, 7 años debía tener. Ah, No sé, me recordó mucho. Este fin de semana me ha recordado mucho a cuando trabajaba en la escuela. Luego la niña también de la verdulería. ¿Cómo fue? Que te dije que me recordaba a Fuko. sí. No me acuerdo qué fue lo que le dijo al padre. No sé, había dicho algo de las calabazas. No sé qué chiste le hizo de las cabochas. Y me recordó mucho a una niña a la que le daba clase. Y que le tenía muchísimo cariño, y ella a mí. Que era cada vez que me veía empezar, ¡Ticha Rubén! Y todo el mundo decía, Fuko, ¿pero por qué besas al profe? Y ella, porque me gusta. Estaba enamorada de mí. Entre ella y Milla. Aquí tengo la foto todavía. Pero si ahí tienes la foto. No, aquí tengo la foto con Milla, no con Fuko. Es otra niñita. Y tenía dos. Ah, Tenía una para cada ojito. La vida te da muchos golpes, así que si te pega, sí, así que si te pegas, levántate. Bueno, si te pega. No sé a qué venía eso. Bueno, a los niños se recogen solos, ¿no? Ah, bueno, claro, por darse hostias los niños, es verdad, puede ser. Sí, sí. Creo que Saltamontes va con más delay de lo que el vídeo ya tiene. Creo, pero bueno. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? Creo que no vimos ningún niño más así a destacar, ¿no? No, la verdad que no. No sé, pero la niña que pasaba por aquí, por la calle, de 4 años, a mí me resultó muy tierna y me llamó muchísimo la atención, la verdad. Es que no fuimos al parque, el parque estaba repleto de niños y los obasan típicos de las series japonesas, que están ahí sentados con su perro viejo, ahí chismeando con otro viejo más. Es verdad, hay gente que en vez de salir con niños en carrito, sale también con los perritos en el carrito. Ah, sí. El perro tiene mejor ropa que el dueño también. Pues llevan la ropa que usaban hace tantos años y ya está. Y los caprichos pues van para el perro. Ya está. Es que los pasean como si fuesen criaturas en un cochecito, con su vestidito. Ni camina el perro. No. El perro está, vamos, que parece una vaca de estas Wagyu. Con masajes y demás. Viven de puta madre. Por eso te digo que la ropa del perro está más nueva que el dueño. Claro, te digo, si los tienen a capricho y ya está. Pero bueno. ¿Y qué más? A ver, que nos quedan todavía 9 minutos de directo. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer o algo? Así, mientras tanto. ¿O a ti se te ocurre algo que contar?
¿Qué más puedo contar? A ver. ¿Quieres contar que vas a hacer vlogs tú también? Ah, sí. Más bien voy a hacer un... Te voy a hacer una caricatura. Voy a hacer un libro acerca tuyo. No, pero eso es un Tú proyecto eres a largo un personaje... plazo. Vas a ser tú mi personaje principal. Pero eso es un proyecto a largo Las plazo, dijiste. aventuras de Ji-chan. Ya, pero tengo que empezar ya con los bocetos. Coño, con los bocetos, pero no a darle publicidad. Hay que empezar desde ahora. Luego te roban la idea y qué. No, no creo. No, porque yo tengo acá la materia prima todo el día. Y tú conoces bien las anécdotas, vaya. Todo. Es más, tengo un manual. No se ve. Manual de instrucción. Creo que no se ve. Bueno, veis que pone mi nombre. Ah, que no, es verdad que no tengo el autofoco. Bueno, pone Rubén Manual de Instrucciones. ¿Quieres leer? A ver, dieta básica. Siempre comen las mañanas tortilla de jamón dulce, huevo y siempre leche con matcha. O sea, todos los días de que he llegado acá, que tiene como 2 años, comen lo mismo, no come otra cosa. ¿Qué más? No le gusta comer arroz ni pasta de noche. O sea, eres bien tiquismiquis a veces para la cena. Soy como un gremlin. No me puedes echar a partir de las 12. Bueno. ¿Qué más? No puedes comer muchas verduras porque después la perjudicada soy yo en las noches. Porque si no te vas volando. Y siempre en la noche, siempre el helado de matcha o manguito de Wellington Q. No, pone ¿cómo? Como Wellington Q. Lee bien. Lee bien lo que pone. Bueno, como Wellington Q. Y su manguito, ¿no? No, como Wellington Q. Como Wellington Q. El campeón. Ah, el campeón. Que no es lo que está escrito. Ah, vale. Tú lo sabes. Claro. Aquí Wellington Q, el campeón. Con mi primo Luca comiendo manguito. Y no hay tercera página, no había otra. No, ya no me dio tiempo. Ah. Pues eso. Pero bueno. Ahí está el manual de instrucciones de Ji-chan. Ahí está. Ya ves. Amade. Pero ¿para qué me haces contar? Ahora me van a robar la idea. ¿Ya ves? Porque nadie me conoce como tú. Gaseoso, sí. Saltamontes, sí. Ella también. Mentira. Como todo el mundo. Qué bueno fue el poema que te leí el otro día. Vamos a terminar con un poema. El que mandé a Leitmotiv. Bueno. Hablando de mierdas, vamos a ello. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar. Con un periódico extendido y un cigarro encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer. De cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa, caga hasta la mujer más guapa. Viene el perro, la huele, viene el gato, la tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis, así como las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa que siempre te alcanza, aprieta las piernas duro. Que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien fruncido el culo, será por lo menos pedo seguro. ¿Vosotros qué os creéis sagaz? Esto sería sagaz, eso es un error, pero bueno, para que rime se deja así. ¿Vosotros qué os creéis sagaz? Y de todo os reís, decidme si sois capaz de cagar y no hacer pis. El baño no es tobogán, ni tampoco sube y baja. El baño es para cagar y no para hacerse la paja. En este lugar sagrado, donde tanta gente acude, la chica se pasa el dedo y el tipo se lo sacude. Caga tranquilo, caga sin pena, pero que no se te olvide tirar de la cadena. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. El tipo que aquí se sienta y de escribir versos se acuerda, no me vengan a decir que no es un poeta de mierda.
Los escritores de baño son poetas de ocasión que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. Y con esto yo creo que nos podemos despedir. Yo creo que es un buen poema. Es precioso. Vale. Algún día lo traduciré al japonés. Los japoneses no van a entender mucho el chiste. Y ya si lo consigo hacer en haiku o con rimas, ya sería la hostia. No creo porque por cuestiones de traducción no se va a poder hacer. Solo te digo una cosa. Que si estás triste, abraza un zapato. Un zapato con suela. De Wellington Q. Estamos haciéndole demasiada publicidad a Wellington Q, ¿Verdad? Vamos a pedir que nos dé una... Cuando la gente vaya a buscar a los vídeos de Wellington Q, el campeón, El campeón. y busque, pues pondrán, vine aquí por la novia de Ji-chan, o vine aquí por Ji-chan. Ay, pues nada, chicos, creo que nos vamos a ir despidiendo, quedan 2 minutitos para las 12 y no nos queda más, ya que contar. Pero No eso ya hemos estará cenado, traducido, ¿verdad? ¿no? No hemos cenado. Comimos mucho. ¿Qué comimos? Ta? También. Comimos tarde y comimos mucho. Está muy bueno el cerdo agridulce. ¿Verdad que te cociné rico? Dice, pero estará ya traducido, ¿no? Pues no lo sé. No creo. Nunca he buscado, la verdad. Porque mira que los japos tienen cosas de mierda también. Tienen cosas de pedos, de caca y demás. Pero... Tienen una obsesión con acá. No. ¿No hay un libro de Funko para aprender kanji? Un Kodoriro. Funko Sensei. Ahí está un Kosensei, sí. Sí, los niños japoneses son así. Aprenden bien con ellos. Y los adultos. Pues nada, eso. Para ya de tanto mover. Te mueves más que un garbanzo a la boca un viejo. ¿Prefieres que no me mueva? Coño, estás ahí todo el rato para los lados. Vale, no me voy a mover. Aquí no. Yo te tomo la palabra. Aquí no. Ahora no. Luego ya veremos. Te tomo la palabra. Eso. Que no me seas maguro, ¿eh? Nada. Que gracias por haberos pasado por aquí. Y bueno, a ver si se anima a empezar a dibujar. Y a retransmitir. Bueno, a dibujar ya lo hace. A dibujar haciendo streaming. Porque por lo menos veáis lo que hace. Que la verdad hace cosas muy guapas. Y a veces toca mucho los cojones dibujando. Pero bueno, ya lo veréis. ¿Vas a hacer desde mi canal o te vas a hacer uno? Ya coordinaremos. Ya coordinaremos, ya veremos. Quizás de primeras vaya a probar en el mío. Y luego ya, dependiendo del éxito, pues ala. Mira, mi padre también se anima. Dice, caga alegre, caga contento, pero por favor caga dentro. Eso era algo que estaba puesto en los bares. Ponía, mea feliz, mea contento, pero por favor mea dentro. ¿Ah, Sí, en el baño de los hombres te lo ponía. Está muy divertido. Y Terasai. Pues eso. Nos iremos a dormir o a comer la tarta que está en la nevera. Ay, sí. Como buenos gordos. Sí. En este vídeo se me ha visto demasiado la panza. Parece que tengo más de la que tengo en realidad. Estás bien. Es la sudadera. No, estás bien. Todavía hace frío. Pero bueno, eso. Claro, si no me muero de frío en la noche. Dejad por ahí comentados si os apetecería ver los vídeos de aquí la señorita pintando. Y nada, nos vemos la semana que viene, como siempre, chicos. Muchas gracias por haberos venido. Muchas gracias a los que lo veáis en diferido. Gracias a los que apoyáis el canal de una manera o de otra, bien sea en Patreon. Tengo que terminar de hacer los vídeos para Patreon, que este mes he estado sin hacer prácticamente nada. No he podido. Trabajo mucho. Pero sí, me tengo que poner la semana que viene. El martes es festivo, así que me pondré con eso. Y haré los 2 temas. Cumpleaños del emperador. Sí, sí. Así que nada, nos vemos. Sí, sí, sí. Sí, Ño, sí, Ño, sí. Ño. Nos vemos la semana que viene. Chao.
Chaito. Vamos a poner el ending, que si no, queda muy feo.